Génesis capítulo 37, vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Bueno, leamos hasta el versículo 29. Porque hay mucho haciendo fila. Hay mucho pendiente que no hemos terminado y que es necesario como solucionar. Este capítulo es muy importante. No podemos avanzar tan rápido. Espero que me tengan paciencia. Ayer, por ejemplo, miramos el versículo 11. Y solamente hablando del versículo 11 se nos fue toda la media hora y no alcanzamos. En el versículo 11 hay algo que no alcanzamos a terminar de tener en cuenta. Dice el versículo 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, la diferencia habíamos visto entre el padre y ellos es que el padre le amaba. Ellos lo odiaban. Ellos deseaban verlo muerto, pero su padre lo amaba. Des en cuenta que aparece una palabra en el versículo anterior, el 10, que tiene que ver con la iglesia. Cuando se estableció la iglesia, nuestro Señor Jesucristo vino para fundar la iglesia, establecer la iglesia. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya han escuchado esa expresión, imagino que varias veces. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a edificar la iglesia, ¿sí? ¿La edificó con quién? Con los pecadores. Pero siendo pecadores, no. Solamente los que podían ser justificados eran los pecadores. Bíblicamente, un pecador es alguien que está muerto. Eso, alguien me preguntó, pero no entiendo cómo saber las características de un pecador. Bueno, un pecador está muerto. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa estar muertos. Bueno, Romanos 5:12 lo dice más claramente. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Des en cuenta cómo dice: la muerte pasó a todos los hombres. Cuando veíamos Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 lo dice de esta manera: la muerte pasó a todos los hombres. Decir que una persona es pecadora es decir, está muerta. Eso significa ser pecador delante de Dios. Esa persona está muerta para Dios. En Adán, lo que sucedió en Adán, nosotros lo heredamos. Hay personas que lo han dicho bien, pero no se dan cuenta qué fue lo que heredamos de Adán. Dios, ¿qué le dijo a Adán? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Él murió. Dios, ¿cómo lo ve? Muerto. ¿Por qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, toda la humanidad quedó muerta. ¿Cómo nacemos nosotros? Muertos. O sea, las personas dicen de pronto: sí, nacimos siendo pecadores. Hasta ahí de pronto parece que no fuera tan grave. Pero cuando miramos bien qué es ser pecador para Dios, ser pecador es: está muerto. Para Dios, un pecador está muerto. ¿Un muerto qué puede hacer? Un muerto no puede hacer nada. Pero las personas creen que pueden hacer algo por Dios. Job 35 dice: si nosotros hiciéramos bien, ¿qué le haríamos a Dios? Si nosotros hiciéramos mal, ¿qué le haríamos a Él? ¿Qué recibiría Dios de nuestra mano? Nada. Dios no recibe nada de alguien que está muerto. Es más, bíblicamente, ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo es el único bueno. Entonces, ¿nosotros qué somos? Malos. ¿Por qué? No tenemos ninguna relación con la vida. Esa es la condición del ser humano.
sin conocer a Dios, sin saber de Dios. Ahora, conocer de Dios o saber de Dios no es asistir a una, entre comillas, iglesia, porque el hecho de que afuera diga iglesia y ponga el nombre, iglesia puerta llena de ángeles, iglesia camino hacia la vida eterna, iglesia puede tener un nombre muy bonito, pero eso no hace que sea iglesia. Para saber si es iglesia, pregúntele a los congregantes, ¿son pecadores? Si ellos dicen sí, ¿realmente dimensionan qué significa decir soy pecador? ¿Realmente saben qué significa cuando ellos dicen son pecadores? Muy probablemente no. Muy probablemente cuando tú les preguntas ¿por qué tú eres pecador? ¿Van a hablar? Ay, es que yo tengo una debilidad con el cigarrillo. ¿Qué? ¿Usted cree que es pecador porque usted fuma? O sea, ¿usted cree que fumar o no fumar hace una diferencia delante de Dios? Ah, pues yo pensaba que sí, pues eso me dice mi conciencia. Mi conciencia me dice que como yo fumo, entonces de pronto mi vecino que no fuma está mejor que yo. ¿Qué? ¿Quién le ha dicho eso? Sí, los religiosos lamentablemente se comparan. El que no fuma se compara con el que fuma. El que no toma se compara con el que toma. El que de pronto no dice vulgaridades se compara con el vecino que sí dice vulgaridades para sentirse mejor. Lamentablemente, la gran mayoría de las religiones tienen ese sistema, el sistema comparativo. Se comparan con los demás para sentirse mejor. Desen cuenta que nuestro Señor Jesucristo hizo una pregunta. Dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se compara, ¿cómo se siente? Mejor. ¿Cómo se compara? Viendo los defectos de las demás personas para sentirse que espiritualmente está mejor. Eso desde la óptica de las obras, pero es una mentira. La óptica de las obras es una mentira. Ya por eso algunos podrán entender por qué en Apocalipsis leímos ayer, bueno, lo consideramos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, el cual engaña al mundo entero. Se refiere a la serpiente. Esa serpiente que está acá en Génesis, dice, el cual engaña al mundo entero. Cuando en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero, para que diga la palabra que todos están destituidos de la gloria de Dios, para que muestre la Biblia que toda la humanidad está muerta, quiere decir, están en las manos de Satanás. Hay personas que se sorprenden cuando leen Job 1, Job 2, donde Dios le dice a Satanás, he aquí, él está en tus manos. ¿Dónde le dice Dios que está a Job? En tus manos. Pero las personas de pronto se asustan y dicen, ay, qué terrible que Dios dejó a Job en las manos de Satanás. Pero si se dan cuenta lo que dice Romanos 3:23, lo que dice Romanos 5:12, no solamente Job está en las manos de Satanás. Todo ser humano, desde que nace, le pertenece a él. Por eso dice, habíamos visto Hechos, capítulo 26, donde dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando una persona recibe la salvación, recibe perdón de pecado. Eso es lo más maravilloso que puede pasarle a cualquier persona, pero realmente es como más difícil que ganarse la lotería. De pronto ustedes tienen familiares que no se juegan constantemente la lotería, quieren ganarse la lotería, pero para ganarse la lotería las probabilidades son muy pocas. Igual, para que reciba la salvación una persona, las probabilidades son muy pocas. Primero porque la gente ni siquiera sabe qué es el pecado. Ni siquiera sabe dónde está. Y si no contestan la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? Una persona no. ¿Cómo puede salir una persona de una condición en la que se encuentra si no sabe que se encuentra en esa condición? Es como si nosotros llegáramos a un centro comercial. Llegamos a un centro comercial, en todos los centros comerciales tienen mapas, ¿sí? Un mapa. Y en ese mapa casi siempre le colocan un puntico o una flecha o algo que dice usted se encuentra parado aquí. Entonces cuando uno ve en qué parte del mapa se encuentra, ese mapa tiene sentido. Mientras uno no sepa en qué parte del mapa está uno, ese mapa no sirve para nada. No le dice a uno nada. Porque sí muestra un poco de locales, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Igual, para que una persona pueda ser libre de la condenación, para que una persona pueda salir de la potestad de las tinieblas, esa persona tiene que darse cuenta dónde está.
Si la persona no se da cuenta que está en la potestad de las tinieblas, ay no, yo en mi casa yo todas las mañanas coloco alabanzas cristianas y yo levanto los brazos y ay, como canta tan bonito ese cantante, esa cantante, ay, a mí me hace sentir cosas, me hace sentir y yo levanto los brazos y yo siento, ay, la presencia de Dios. Cuando ustedes buscan la palabra sintió en la Biblia, ¿sabe cuántos versículos aparecen? 5. Dos de los cuales, ¿qué dicen? Dos de los cuales hablan de sintió hambre. ¿Sí? En el sentido, bíblicamente, la palabra sentir, sintió, no aparece muchas veces. Sentir o sentirán es la otra palabra que aparece. Pero no alcanza a aparecer 10 veces, no alcanza a aparecer 10 veces. Quien más la nombra es el apóstol Pablo. Y dice esto mismo, sintamos. Así como Cristo padeció, sintamos esto mismo. ¿Pero qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo cuando dice que tengamos este mismo sentir. Él dice así, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Está refiriendo a sentir frío, sentir calor, sentir olor a tal cosa o ver chispas. No, no está hablando algo de nuestros sentidos. Cuando dice esto mismo sintamos tengamos el mismo corazón. El único que usa esa palabra más es el apóstol Pablo. Pero des en cuenta, en la Biblia, entre miles de palabras, miles, cuando ustedes buscan la palabra pecado, ¿cuántas veces aparece? Pero ¿por qué de esta sentir o no sentir aparece 5 veces? ¿Por qué aparece tan poquito? Porque si ustedes miran toda la Biblia, ¿qué tiene que ver las cosas espirituales con sentir? Nada. Las cosas de Dios. Ahora, ¿Satanás qué usa para las personas? Dice 2 Tesalonicenses, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Cuando miramos en la Biblia, ¿quién usa los sentimientos, lo que nosotros sentimos o no sentimos? Es Satanás. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué personas creen que nunca le han pertenecido al diablo? Las personas que están yendo a iglesias, porque como ellos levantan los brazos, como ellos tienen buenas intenciones, como ellos creen que son buenas personas, de ninguna manera detectan a Satanás, no lo pueden detectar. Aquí en este versículo que nosotros vemos, ¿qué diferencia? Hay dos posiciones opuestas, alguien que ama y alguien que odia, el versículo 11. No hemos terminado de salir del versículo 11. En ese versículo que dice que el Padre meditaba en esto, pero los hermanos solamente le tenían envidia. El que tiene envidia puede meditar, no puede meditar. Ustedes pueden ver los comentarios en TikTok a los videos que hemos colocado. Hay muchos comentarios cargados de envidia y ustedes lo pueden leer. Ustedes pueden leer, leyendo los comentarios, esta persona siente envidia. Esta persona está llena de odio. Esta persona tiene ira. Eso lo pueden leer ustedes en los comentarios. Fácilmente pueden ver el corazón de una persona por lo que escribe. Hay personas que supuestamente están defendiendo alguna religión específica, pero lo único que sale es odio. Y tratan de insultar, tratan de ofender, tratan de agredir. Aquí aparecen los hermanos de José, le tenían envidia. Pero el padre, ¿qué hacía? El padre meditaba en esto. El sueño que tuvo José era un sueño que ni el padre lo podía permitir o aceptar o entender, ni los hermanos, pero había una diferencia. El padre meditaba en esto. El padre se daba el lujo de pensar, ¿por qué mi hijo tuvo este sueño? ¿Sabe por qué el padre podía meditar? Porque el padre lo amaba. ¿Por qué en la Biblia dice Salmo 1? Vamos a leer el Salmo 1. Salmo 1 dice, no sé si se acuerdan, habla de la bienaventuranza. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que tiene deleite en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya ustedes vieron quién puede meditar y quién no. Hay alguien que puede meditar en la palabra. ¿Quién puede meditar en la palabra? Leímos ahora en Génesis capítulo 37, el versículo 11. Hoy leímos desde el versículo 26 al 29, pero sin embargo no hemos podido pasar del 11. El 11 habla de el que ama y el que siente envidia. Habla de dos polos opuestos. ¿Quién puede meditar a pesar de que él exhortó a José? El papá lo exhortó,
por el sueño que había tenido. ¿Cómo así que el sol, la luna y 11 estrellas? O sea, yo, tu padre, tu madre y tus 11 hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Eso es lo que el padre lo exhortó. Pero a pesar de que el padre lo exhortó, José se iba y el padre, ¿qué se quedaba haciendo? Se quedaba meditando. ¿Por qué mi hijo tuvo ese sueño? ¿A qué querrá decir ese sueño? Dios, ¿por qué le dio ese sueño? Pero los hermanos podían meditar. ¡No! ¿Quién no puede recibir la palabra? ¿Quién no puede meditar en la palabra? Una persona que ya tiene un prejuicio. Una persona que ya tiene una idea, una preconcepción de las cosas de Dios, pero es falsa. Si es una preconcepción solamente porque a esa persona le parece, es falsa. No está apoyada en la palabra. Y lamentablemente, no sé si ustedes han visto, cuando en un juzgado alguien está a punto de ser sentenciado, la sentencia puede ser libertad, pero la sentencia también puede ser una condena muy, muy larga. ¿Qué se necesita en ese juzgado? Se necesita que haya juez, ¿sí, cierto? Pero ¿qué cosa es la que llevó a esa persona a ese juzgado? La ley. La ley. Sin la ley no existiría el juez. ¿Sí? El juez juzga en relación a ¿qué? A la ley. ¿Sí? ¿Y qué cosa llevó a esa persona ante el tribunal? La ley. Ahora, también como está el juez y como está la ley, entonces está la persona que está siendo sentenciada. ¿La ley en qué sentido actúa sobre esa persona? Está el abogado que es defensor. ¿Y qué usa el abogado defensor? Para tratar de librar a esa persona que está siendo enjuiciada. El abogado usa la ley, pero también está el fiscal. El fiscal, ¿cuál es el papel de él? Acusarlo. El fiscal es el que está en contra de esa persona que está siendo enjuiciada. Están las dos personas, el que lo acusa y el que lo defiende. La Biblia dice que abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas han entendido mal en qué sentido Él es nuestro abogado. Pero no estamos hablando hoy de eso. Vamos a hablar más adelante, inevitablemente vamos a hablar. En este caso, la persona que está siendo enjuiciada tiene un abogado y tiene un fiscal. Alguien que lo acusa y alguien que lo defiende. Ambos que usan para acusarlo o para defenderlo, ambos usan la ley. Ambos, los dos usan la ley. Sí, sé que suena como raro, pero sí, los dos están usando la ley. Entonces, esta persona se basa en algunos artículos para condenarlo y esta persona se basa en otros artículos de la ley para defenderlo. Curioso, es la misma ley, pero con la misma ley están peleando con la misma ley para ver el uno si lo logra liberar y el otro si lo logra condenar. ¿Y quién decide? El juez los escucha los argumentos de uno y escucha los argumentos de otro. Y curiosamente, con la misma ley están atacando y defendiendo. Están queriendo destruir y queriendo salvar con la misma ley. Ahora, en la Biblia dice que la ley, ¿sí sabían si la ley es fuerte o es débil? En la Biblia dice que la ley no tuvo la capacidad para salvarnos. La ley no pudo salvarnos. El primer pacto que se estableció, hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si el primer pacto hubiera sido suficiente, no hubiera sido necesario que hubiera un segundo pacto. Pero como el primer pacto fue ineficaz, entonces tuvo que haber un nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿cuál era? La ley. La ley tenía un sentido doble. ¿Cuál es la ley? Dice, yo te puedo dar la misericordia y la salvación, pero si tú la cumples, yo te puedo dar. Si tú no la cumples, si incumples un solo punto de la ley, te haces culpable de todos. Por eso dice la Biblia, maldito todo aquel que dependa de la ley, porque la ley no es suficiente para salvar a una persona. La ley es débil por la carne. Es decir, ¿la carne es fuerte? Sí. Según lo que dice la palabra, sí. La ley es fuerte contra la ley. La ley no puede. No le falta a la ley para poder hacer libre a una persona. Por eso el primer pacto no funcionó. ¿Qué pacto tuvo que haber? Tuvo que haber un nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo estaba en ese nuevo pacto. Tuvo que Dios enviar a alguien para que nos salvara, ya que la ley no lo pudo hacer. Tuvo que enviar a alguien más poderoso que la ley. El apóstol Pablo dice, la ley es mala en ninguna manera. Antes, la ley muestra realmente nuestra condición. ¿Dónde estás tú? La pregunta que Dios le hizo a Adán.
Solamente la persona que pueda contestar esa pregunta, porque esa pregunta que le hizo Adán no fue solamente a Adán. Ustedes han visto que en la Biblia dice, en Apocalipsis, el que no se haya escrito, el Apocalipsis 21, el que no se haya escrito en el libro de la vida, esa persona, ¿a dónde va? A la condenación eterna. ¿Quién? El que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Qué es estar inscrito en el libro de la vida? Cuando nosotros leemos así, leemos sobre Adán, ¡ay, Adán hizo, Adán hizo, Adán hizo! Hay personas que leyendo se dan cuenta, pero este soy yo. Cuando habla aquí de Adán, está hablando de mí. La persona que se logre dar cuenta así, usted reconoció, donde decía Adán, no era Adán, era su nombre. Jairo, Jorge, Viviana, Laura, Lorena. Si usted logra identificar su nombre ahí, ¿sabe usted dónde está escrito? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que se llama estar escrito en el libro de la vida. Nadie que vea a Adán como él, esa persona no tiene ninguna parte con Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a lavarle los pies a los discípulos. ¿Y Pedro qué dijo? Pedro dijo, no, ¿usted? ¿A mí me va a lavar los pies? No, usted, de ninguna manera, usted nunca me va a lavar los pies. Así dijo Pedro. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si yo no lo hago, tú no tienes nada conmigo, ninguna relación tienes conmigo. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Ay, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos, la cabeza. Así dijo. Porque realmente, para que una persona se haya inscrita en el libro de la vida, esa persona tiene que verse acá. No puede, la persona que está en la religiosidad está acostumbrado al método comparativo. Ver defectos afuera para él sentirse mejor. Esa persona nunca se va a poder ver inscrita en el libro de la vida. Por ejemplo, les voy a contar cómo alguien recibió la salvación leyendo sobre Barrabás. ¿Saben qué pasó con Barrabás? Él merecía la muerte, él merecía por sus hechos, por sus actos. Él era lo peor de la sociedad. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar con él. Él merecía la muerte y nuestro Señor Jesucristo llegó y ocupó el lugar de él. Nuestro Señor Jesucristo murió a cambio de Barrabás. Entonces, cuando le explicamos a una persona con estas palabras, esa persona leyendo, él mismo iba leyendo. ¿Sabe esa persona cómo dijo? Yo soy Barrabás. Yo soy esa persona que merecía ir a la condenación. Pero Jesús cambió de lugar conmigo. Esa persona se puso a llorar. Jesús cambió de lugar conmigo. Esa persona, ¿dónde se vio escrita? Cuando lee la historia de Barrabás, esa persona no ve a Barrabás. Esa persona leyendo la historia de Barrabás se vio a sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Esa persona está escrita. El nombre de esa persona está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo hace alguien para poder recibir la salvación? Tiene que responder la pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Así preguntó, ¿no? ¿Dónde estás tú? Dios preguntó. Pero la gente se da cuenta dónde está. La gente puede decir fácilmente, ¿yo estoy muerto? No. No sé si se acuerdan cuando leímos Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, ¿qué pasó para que Isaías fuera libre del pecado? Isaías se vio a sí mismo muerto y vio a toda la humanidad muerta. Él dijo, ay de mí que soy hombre muerto y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Bíblicamente, ser de labios inmundos es ser muerto. Entonces él se vio muerto a sí mismo y vio muerta a toda la humanidad. Y en ese momento dice, ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero para llegar a esa condición no puede llegar cualquier persona. El común de las personas, estando acostumbrados al método comparativo, ¿cómo van a poderse ver ahí en la palabra? Lo único que van a ver es, uy, Barrabás. Uy, ese tipo tan terrible. Él era un criminal, un asesino. Él era. Ah, sí. Sí sabía que Barrabás recibió la misericordia. Porque, ¿qué es recibir la misericordia? Cuando vemos la historia de los reyes, el rey podía conceder misericordia. ¿Pero qué es conceder misericordia? Esa persona iba a morir. Pero el rey levantaba un decreto que iba a poner a alguien más para que escogieran a cuál de los dos. Si las personas escogían a este otro para que muriera, entonces este, que merecía la condenación, no es que fue absuelto, no, es que alguien tomó el lugar de él. No significa que Barrabás fue perdonado, no, eso sería un juez injusto. Un juez no puede darle libertad a una persona terrible. Imagínense a alguien que haya violado
y haya matado a una persona violándola. Fue tan salvaje la forma como le violó que la mató a esa persona. Si esa persona llega al tribunal, ¿qué se espera? ¿Qué espera todo el mundo? Que sea condenado, que se ejerza la justicia, la ley. Ahí estamos hablando de la ley. Eso que sale del corazón de nosotros, eso es para nosotros. Por eso dice la Biblia que eso que nosotros hacemos, juzgamos, eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros fácilmente podemos juzgar la maldad que vemos afuera. Pero cuando la Biblia nos mira, esa maldad no es afuera, esa maldad es adentro. Esa maldad que nosotros juzgamos, como lo dice la palabra. En Romanos, cuando leemos Romanos dice, eso que tú juzgas es lo mismo que tú haces. Cuando tú juzgas, te condenas a ti mismo. Porque eso que tú juzgas, eso es lo mismo que tú haces. Eso dice la palabra. Yo sé que eso no lo enseñan. Ustedes lo pueden buscar. Tienen el buscador electrónico. Y ya les di una pista, está en Romanos. Lo pueden leer. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, vamos a leer. Vamos a mirar rápidamente. No alcanzamos. El tiempo no nos da. Entonces vamos a volver otra vez a Génesis 27. Que curiosamente seguimos en el versículo 11. Hay dos personas, el que ama y el que odia. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que ama? El Padre. Por eso el Padre puede meditar. Ahora, ¿qué persona puede cumplir lo que dice el Salmo 1? Leímos el Salmo 1. Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué persona puede cumplir eso? Una persona que ha sido salvada, que ha sido rescatada. El común de las personas no puede meditar en la palabra. La lee. ¿Sabe la Biblia cómo llama a una persona que lo que le digan se lo traga entero? Es decir, no medita. Si le dicen, levanta los brazos, porque tú eres hijo de Dios, ahí donde estás, levanta los brazos, vas a adorar a tu Padre. Y las personas, sí. ¿Han leído la Biblia? ¿Sabes si realmente es hijo de Dios? ¿Sabes si solamente por el hecho de que alguien le dice que tú eres hijo de Dios, entonces ya tú eres hijo de Dios? Alguien, mejor dicho, te absolvió. La Biblia dice que para Dios es abominable el que condena al justo y el que justifica al impío. Entonces nosotros, no es que Dios nos haya quitado el pecado y nosotros siendo merecedores de ir al infierno, entonces Dios dijo, ya, no, venga, ya, los voy a limpiar, ya, venga, lo limpio. Ya ustedes son limpios de pecado, entonces ustedes ya no van a ir al cielo. No, Dios lo que hizo fue, la paga del pecado es muerte. Como Dios es un juez justo, alguien tenía que pagar ese precio. Y nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar por ti. Tú eras el que debía ir a la condenación. Tú merecías esos azotes, los azotes que le arrancaron la piel, la carne, la espalda. Lo que está descrito en la película Pasión es la descripción más exacta, más fiel a lo que realmente sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los latigazos que le daban le dejaron la carne viva porque le arrancaban la piel, le arrancaban la carne. Cuando le clavaron la corona de espinas y salía sangre y se le enterraban las espinas en la sien, eso hizo que se le hinchara la cabeza. A él le daban golpes. Y tras del hecho lo pusieron a cargar un peso muy grande. Le agotaron todas sus fuerzas físicamente, lo llevaron hasta el límite, hasta el extremo. Superaron el límite del dolor, el umbral del dolor lo superaron. Es peor que una tortura que haga un narcotraficante. En mi país, ya saben, la fama que tiene mi país de narcotráfico. Aquí hay conocimiento de formas de torturar a una persona impresionantes. Pero nada es comparable con la tortura que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Él, sabiendo lo que le iba a pasar, dice que sudó gotas de sangre cuando estaba orando. ¿Y cuál fue la oración? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino tu voluntad. Él nos enseñó a orar así, ¿sí? Padre que estás en los cielos, santificado así. No se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Sea tu voluntad hecha tanto en la tierra como en el cielo. Ese es el corazón que nuestro Señor Jesucristo nos transmitió. Y sí, muchas personas dicen que Adán desobedeció. Sí, ahí hubo desobediencia, efectivamente, pero no se refiere a que ese sea realmente la raíz del pecado. Ese no. Sí, es como cuando una persona está enferma de cáncer y tiene fiebre. Entonces le da fiebre, entonces le colocan pañitos de agua fría para que se le baje la fiebre. Están tratando la fiebre, pero no están tratando la enfermedad. Entonces sí hubo desobediencia, sí hubo desobediencia. Pero en el video de ayer explicamos en detalle cuál es el pecado. Yo sé que hay personas que no lo conocían. Si tú no lo has visto, mira el video. Te invito a que veas el video de ayer donde explicamos qué es el pecado. No es lo que te han enseñado. Yo pensé que yo era pecador porque yo tomo, porque yo fumo, porque yo codicio, porque yo hago esto. No, ese es un síntoma de que tú estás separado de Dios.
Cuando tú te unes con Dios, créeme, muchas de las cosas que tú ves que parecían imposibles, que estaban en tu vida y que tú trataste de solucionar y no podías, se solucionan. Pero ¿qué tienes que hacer? Primero que todo, recibir la salvación. No te preocupes por dejar de hacer. Entre más una persona se esfuerza por dejar de hacer aquello que no quiere, el apóstol Pablo como lo dijo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Entre más una persona se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, Dios antes le permite, para tener misericordia de esa persona, Dios antes permite que eso sea más grande. O sea, ese deseo que por hacer esas cosas que esa persona no quiere hacer, más grande va a ser. Por eso cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, no le está diciendo, vete y síguete esforzando por tú. No querías que te apedrearan, tú no querías que te sorprendieran en el adulterio, tú luchabas contra eso, pero eso era más grande que tu fuerza de voluntad. Eso te arrastraba, eso te dominaba y tú querías evitarlo. Entonces cuando Jesús le dijo, vete y no peques mal, está diciendo, síguete esforzando, síguete esforzando. Peor, sería peor. No le está diciendo eso. Vete y no peques más significa lo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que esto no te lo han enseñado, sé que esto no lo hablan en las que se hacen llamar iglesias, pero te invito a que sigas escuchando la palabra, a que mires los videos anteriores y comprueba con la palabra. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, no confíes en ti mismo. No confíes en mí, obviamente, sí, no confíes en mí, pero principalmente no confíes en ti mismo. Cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, es no confíes en ti mismo, en lo que tu pensamiento te dice. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 5. Dice, no te apoyes en tu propia opinión. Eso lo subimos en el video de hoy. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que está bien y que está mal, porque eso de que está bien y que está mal, te lo transmitió Satanás. Eso que tú consideras que es tu juicio cabal, tu criterio, tu punto de vista, todo eso está contaminado por la ciencia del bien y del mal. Y el árbol ese que comió, del que comió Adán y Eva, que nosotros comimos, ese árbol hace que nosotros no podamos ver claramente las escrituras. Las vemos, pero es como si no las estuviéramos viendo. Hay personas que han leído de pronto algo de la Biblia y honestamente dicen, es que no puedo entender. Sí, no puedo entender, porque está en las obras. Mientras esté en las obras, esto es como si fuera chino. Lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice? Dice, lo espiritual ha de ser discernido espiritualmente. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Entonces, cuando una persona no ha recibido la salvación, todo lo que está escrito acá es como un misterio, no lo puede entender, hasta le da sueño y nunca lo puede terminar de leer. ¿Sí? Pero te invito a que perseveres hasta el fin. Cuando digo hasta el fin es hasta que recibas la salvación. No te vayas de este mundo sin recibir la salvación. ¿Y cómo viene la fe? La salvación es por creer al Evangelio. Dice que el que cree es salvo. Ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio. Pero ¿cómo una persona va a poder creer en el Evangelio sin siquiera lo ha oído? Ten paciencia, aquí lo vas a oír vez tras vez. Y varias personas que están acá ya te pueden explicar el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. El tiempo pasa tan rápido, quisiéramos compartir más, pero hay personas que de pronto son muy nuevas y media hora les parece mucho porque rápidamente quieren ir a hacer otras cosas. Permite, Padre, que las personas que pudieron escuchar y pudieron perseverar, esa palabra quede en el corazón de ellos. Porque si ellos logran ver claramente dónde están, ahí mismo viene la misericordia, ahí mismo pueden recibir la salvación. Porque Jesús vino a pasar a los muertos a vida. Es necesario estar muerto para pasar a la vida eterna. Es necesario que todos los que hayan escuchado la palabra puedan pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. Pero si las personas creen que siempre han estado en la luz, ¿cómo van a poder pasar de la potestad de las tinieblas a la luz? Tienen que poderse dar cuenta realmente dónde están. Tienen que contestar la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Decir soy pecador no es solamente decir yo fumo, decir soy pecador es darse cuenta que están muertos para Dios.
darse cuenta que eso que Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto ciertamente morirás, esa persona se tiene que dar cuenta que está muerta. Si no se da cuenta que está muerta, ¿cómo va a pasar de muerte a vida? Padre, ten misericordia y permite que esto que pareciera un trabalengua y pareciera que no se pudiera entender con nuestra lógica, permite que lo puedan entender en el corazón, que puedan unir su corazón con el corazón de Dios, para que la palabra fluya directamente de la palabra de Dios, de la misma Biblia, directamente al corazón de las personas. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.